Bienvenidos a la ciencia del color. En esta presentación vamos a explicar brevemente qué es la ciencia del color y cuál es su impacto en la sociedad actual. También en la diapositiva se presenta el blog de esta disciplina o asignatura. Esta asignatura es de carácter optativo dentro de la diplomatura de óptica y optometría y se imparte dentro del departamento, a través del departamento de óptica, farmacología y anatomía, a través del grupo de innovación educativa de percepción y óptica visual y en coordinación también con el grupo de investigación y visión y color. Yo soy Francisco Miguel Martínez Verdú, coordinador de esta asignatura, y en el que también está implicado como profesor es el profesor Valentín Viqueira Pérez. El color, como sensación visual, es algo que nos rodea de manera cotidiana todos los días, con lo cual lo que pretendemos es plantear un aspecto multidisciplinar del mismo. Es decir, también implica hablar de que la ciencia del color es una materia interdisciplinar, que se nutre de fundamentos físico-químicos y psicológicos de la interacción luz-materia-ojo, aplicando teorías y técnicas que sirven para diseñar, fabricar y medir objetos coloreados. El objetivo general de esta disciplina es capacitar al estudiante en la implementación de conocimientos teóricos y aplicados para la definición y resolución de problemas reales relacionados con el control del color en numerosos sectores industriales: textil, pinturas, plásticos, imagen, etc. Por lo tanto, como impacto previsible general, creemos que se potencia claramente la empleabilidad laboral en numerosos sectores industriales, con lo que además podría marcar una impronta de calidad diferencial con respecto a otros currículos universitarios parecidos. La ciencia y tecnología del color es una disciplina científica relativamente muy reciente, joven, nacida a mediados del siglo XX, con un carácter interdisciplinar, es decir, que se nutre y se interconecta diferentes conocimientos y aspectos relacionados con la física, en particular la óptica, la luz y la visión, tanto humana como artificial, de la química de colorantes y pigmentos, a nivel de biología, neurofisiología, psicología, medicina forense, que se puede aplicar, ese es su carácter multidisciplinar, de forma sinérgica a la química industrial, cosmética, tintas de impresión, etcétera, ingeniería de materiales, plásticos, textiles, ingeniería multimedia, tecnologías de impresión, tecnologías de displays, videojuegos, realidad virtual, etcétera, diseño y artes gráficas, y también en arquitectura, iluminación y materiales de construcción, etc. El planteamiento general del curso es el siguiente. Primera pregunta: ¿se puede describir numéricamente un color? Por supuesto que sí. Es decir, con estos fundamentos matemáticos de la ciencia del color se pueden describir o desarrollar diferentes lenguajes numéricos y gráficos del color y establecer diccionarios de conversión entre ellos, de un lado hacia otro. Y con estas descripciones o lenguajes numéricos y gráficos del color se pueden ordenar, comparar, etc. Segunda pregunta: si dos colores son exactamente iguales, ¿cómo podemos igualarlos? Aquí estamos hablando realmente entonces de los aspectos ligados a la replicación de colores mediante diferentes materiales en diferentes sectores industriales, hablando de un color de referencia con respecto a diferentes intentos de réplica o igualación del color. Y tercera pregunta: ¿qué clase de colorantes, colores primarios, y cuánta cantidad de ellos debemos mezclar para conseguir un color determinado sobre un material específico? Este es un reto industrial cotidiano en cualquier tipo de sector, como por ejemplo en el sector automovilístico, donde se pretende, de cara a la carrocería del coche, conseguir el mismo color con diferentes materiales. Por ejemplo, los plásticos, materiales plásticos para los parachoques, etcétera, y otras partes del coche en la carrocería pues son claramente de base metalizada o acero. Por lo tanto, el reto está en cómo conseguir seleccionar colorantes y pigmentos físico-químicamente afines a cada material y mezclarlos con la cantidad conveniente para conseguir a nivel visual el mismo resultado. Bien, con estos preliminares pasamos a continuación a describir los temas básicos que comprende la asignatura de Ciencia del Color, Aplicaciones Industriales, que particularmente en función de nivel de grado o máster en el que se quiera
involucrar a dicha disciplina, pues hay diferentes tipos de objetivos y actividades de aprendizaje. Así, en primer lugar, el tema 1, Introducción de la ciencia del color, plantea básicamente cuáles son las reglas básicas de interacción luz-materia-ojo y los fundamentos que permiten establecer los tres elementos condicionantes del color, como son la fuente de luz, el objeto y, en este caso, el sistema visual. En el tema 2, fundamentos de colorimetría, se presentan las reglas básicas de codificación y representación interna de colores por el sistema visual humano a partir de la suma de luces, que es como realmente lo percibimos como sistemas de visión de origen biológico. En el tema 3, espacios de representación del color, nos apoyamos en los fundamentos del tema anterior para asentar lo que sería el lenguaje o espacio numérico y gráfico a nivel internacional, reconocido por la comunidad científica, de representación y codificación de colores. En el tema 4, apariencia del color, planteamos diferentes aspectos, sobre todo a nivel fenomenológico, para llamar la atención al estudiante, al oyente, de que no siempre el color percibido es claramente el color al que estamos mirando, sino que de alguna manera está influenciado por diferentes aspectos del entorno que rodean el color de interés, como puede ser el tamaño y otros aspectos. En el tema 5, colorimetría diferencial, nos centramos en los aspectos teóricos y prácticos, incluso a nivel de entrenamiento, de la comparación industrial de colores, separando entre perceptibilidad y aceptabilidad, es decir, qué diferencias pequeñas a nivel perceptible son toleradas en diferentes sectores industriales, lo cual implica hablar de tolerancias industriales de color. En el sistema 6, sistemas de ordenación del color, se plantean diferentes reglas o modos de ordenar los colores según criterios completamente sistemáticos, sin tener en cuenta la percepción visual humana o teniéndola en cuenta. Por ejemplo, en el esquema, los dos esquemas de la izquierda de la pantalla son claramente esquemas que siguen unas reglas básicas de ordenación perceptual interna de nuestro cerebro. En el tema 7, medida del color, se plantean diferentes comportamientos ópticos de interacción luz-materia y en particular en cómo saber medirlos. Es decir, estamos hablando realmente de cómo medir y codificar objetos que son transparentes, opacos o translúcidos o incluso con comportamientos especiales como los colores luminiscentes o los colores de efecto metalizado y perlado. En el tema 8, principios de reproducción del color, se desarrollan las reglas básicas de mezcla de colores, tanto desde el punto de vista aditivo, que es como se rige la percepción visual humana, como desde el punto de vista sustractivo, que es como se rige principalmente la mayoría de sistemas de reproducción de color en la industria. En particular, por ejemplo, en el esquema que se encuentra a la derecha, en el que se presentan básicamente dos formas espectrales diferentes, damos a entender en ese ejemplo que pueden ser perfectamente dos distribuciones de luz incidente dentro del ojo procedentes de el mismo objeto, en este caso la piel humana, tal como se puede perfectamente captar en un programa de televisión y que vemos perfectamente en pantalla, o la misma piel humana de la misma persona justamente a luz de día. Y como pueden comprobar en ese esquema de la derecha arriba, la luz que entra por los ojos no es justamente la misma, longitud de onda, pero en principio luego a nivel interno se produce una reducción de información para dar a entender que básicamente eso corresponde a un color, pues como solemos catalogar a la piel humana, un color claro, ligeramente rosáceo, con poco colorido, etc. En el tema 9, reproducción de color con colorantes, a partir de un repaso básico de los diferentes tipos de familias de colorantes y pigmentos y sus propiedades físico-químicas, se plantean las leyes ópticas de mezcla de colores, tanto para colores transparentes, en este caso la ley del Lambert-Beer, como para colores translúcidos y opacos, en este caso para Kubel-Kammut, con la doble funcionalidad
de las leyes, es decir, a partir del conocimiento y caracterización de los elementos que comprenden estas leyes, se puede predecir la gama de colores reproducibles con un conjunto N de colorantes y pigmentos para diferentes tipos de materiales, y con la otra funcionalidad de dichas leyes es posible predecir lo que llamaríamos el cálculo de recetas, es decir, cómo encontrar la cantidad exacta de diferentes colorantes y pigmentos para un tipo de material que permita igualar el color entre diferentes materiales. El tema 10, colorimetría aplicada a la luminotecnia, aborda aquellos aspectos de la ciencia del color que intervienen en el diseño y confort visual de entornos de iluminación habitables, tanto en el exterior como en el exterior. El tema 11 se centra en aquellos aspectos básicos de interés en diferentes aplicaciones puntuales en la optometría y la oftalmología, como puede ser el desarrollo de pruebas de detección y diagnóstico de anomalías de la visión, o vulgarmente llamados daltonismos, como en el uso de colores falsos para representar en diferentes tipos de pruebas de diagnóstico por imagen, pues la mejor discriminación de información a partir de esos tipos de instrumentos, sean ópticos o de otro tipo. Por último, el tema 12, reproducción digital del color, aborda la gestión y caracterización de diferentes dispositivos digitales de color, desde la captura, como la visualización, como la impresión de información visual, que obviamente implica pues el manejo de diferentes lenguajes específicos o propios de cada dispositivo para de alguna manera entrecruzarlos entre ellos según cómo son codificados y utilizados directamente por el sistema visual humano y cuál es su impacto actual pues en todo ello. Bien, esto han sido realmente un resumen básico de todos los aspectos que comprende la ciencia y tecnología del color. Obviamente se pueden abordar a diferentes niveles de profundidad en función de si va como curso a nivel de grado o a nivel de máster. También en la pantalla pueden ver el blog de la asignatura o de la disciplina, y en cualquier caso, como pueden comprobar, la ciencia y tecnología del color es una disciplina joven, pero que en principio estará siempre en vigor, en la punta de lanza de cualquier nuevo aspecto tecnológico a nivel de dispositivos, a nivel de procedimientos que nos aborden en la sociedad actual, pues para medir diferentes tipos de materiales, para generar productos, para entretenernos, etc. Muchísimas gracias.